Es una parte teórica de los pronósticos, ¿ya? Para empezar, vamos a ver qué es un pronóstico, ¿ya? Es un método mediante el cual se intenta conocer el comportamiento futuro, ¿ya? Entonces, cuando las empresas siempre trabajan con pronósticos, ¿ya? Porque quieren conocer el futuro, ¿ya? Pero se basan, ¿no?, en información del pasado, ¿ya? Por eso es que se dice que se conoce lo que puede pasar con un grado de certeza, cierto grado de certeza, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hacemos pronósticos, el más importante que utilizamos es el pronóstico de ventas, porque esto nos sirve para saber si vamos a poder vender o no, ¿ya? Si el producto va a tener la aceptación en el mercado o no, ¿ya? Y las posibles ventas nos van a permitir hacer un cálculo de todas las cantidades en nuestra planificación. Ya, por ejemplo, después de saber cuánto podemos vender, recién vamos a poder saber cuánto, vamos a poder programar cuánto producir, ¿no? Entonces, primero, ese es un punto de partida. Y las ventas están en función al comportamiento del mercado, ¿ya? La aplicación de los pronósticos no solo es para las ventas, ¿ya? No solo se hace un pronóstico para ventas, se puede hacer un pronóstico para la cantidad de producción, por ejemplo, ¿no? Se puede hacer pronósticos de los costos de materia prima. Como ustedes saben, el mercado es cambiante, los precios de nuestros proveedores pueden cambiar, ¿no? Pueden estar a la alza tal vez, y podemos hacer pronosticar, ¿no?, de aquí a unos meses cuánto nos va a costar nuestras materias primas. ¿Ya? El costo de la mano de obra también se puede pronosticar. Simplemente tenemos que recordar que en promedio, los primeros de mayo de todos los años, se produce un incremento salarial que varía entre 3 y 7%, ¿no? Entonces, teniendo más o menos el salario mínimo, el básico, que sabemos que es 2.122, podríamos hacer un pronóstico de mano de obra para todos los siguientes años, ¿no? Entonces, los pronósticos no solo se aplican a ventas, ¿ya? Es cierto que se hacen, los pronósticos de ventas son los más conocidos y los más útiles, pero se puede pronosticar varias cosas, como ven aquí, ¿ya? En mi pantalla, ya, la capacidad disponible de la planta también se puede pronosticar. Entonces, para hacer los pronósticos tenemos que considerar varios factores, ¿ya? Y aquí se los he puesto en resumen los factores que tenemos que considerar, ¿ya? Tenemos que tener en cuenta al momento de realizar las ventas, por ejemplo, la capacidad del negocio, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de capacidad del negocio, nos estamos refiriendo al tamaño de la empresa, ¿ya? Nos estamos refiriendo a la disponibilidad de fondos que tiene la empresa, ¿ya? Hay empresas que tienen, estoy silenciado un ratito a los participantes, ya, hay empresas que tienen, por ejemplo, buen tamaño físico, ¿no? Grandes almacenes, en su planta de producción tienen bastante campo, bastante máquinas, y eso va a permitir, ¿no?, cuando nosotros hagamos un pronóstico de ventas, vamos a comparar siempre con la capacidad de la planta, a ver si podemos vender lo que nuestro pronóstico de ventas nos está arrojando. Ya, entonces les decía también, la capacidad, dentro de la capacidad del negocio, está también, por ejemplo, si la empresa tiene o no tiene dinero para invertir, de ampliar sus negocios y todo, ¿ya? Entonces, al referirnos en capacidad hay que pensarlo así, ¿no? Como lo más que se puede hacer, ¿ya? Y lo más que se puede hacer está en función al tamaño, ¿ya? Es como un minibús, imagínense, tiene 14 pasajeros, ¿no?, como capacidad máxima. Igual en las empresas ya se ve cuánto es lo que podemos producir, y no solo en función al tamaño físico, sino también a la disponibilidad de recursos. Por ejemplo, un recurso también es el recurso humano, ¿no? Tenemos que ver si tenemos las personas, la cantidad de personas necesarias para producir algo y poderlo vender, ¿ya? Entonces, otra cosa que hay que considerar, otro factor importante son las temporadas. Ya, cuando hacemos nosotros pronósticos, siempre tenemos que ver, ¿no?, sobre todo si son de ventas, en las temporadas, ¿ya? Por ejemplo, si tenemos una fábrica de juguetes, por ejemplo, nuestra mejor temporada va a ser el fin de año, ¿no?, por Navidad, o tal vez Día del Niño, tengamos que modificar nuestros pronósticos, ¿ya? Ya, entonces, otra forma de realizar los pronósticos es
con las aspiraciones de ventas, ¿ya? Otro factor que hay que considerar bastante es esto de las aspiraciones de ventas, ¿ya? Entonces, nosotros cuando vemos, por ejemplo, empresas que trabajan con metas y objetivos, por ejemplo, incrementar las ventas en 5%, etcétera, estamos hablando de aspiraciones de ventas, ¿ya? Y esto influye también en las cantidades que estamos pronosticando. Ya, estimación de la demanda también, ¿ya? Esto han llevado en microeconomía y se deben acordar, ¿no? La demanda es la cantidad de productos o servicios que compran en un determinado periodo, ¿ya? Cuando hablamos de demanda, estamos hablando de los consumidores o compradores, ¿ya? Pueden ser usuarios finales incluso, pero estamos viendo de quién compra el producto, ¿ya? Oferta, al hablar de oferta estamos hablando de los oferentes, ¿ya? En el mercado siempre va a haber muchos oferentes que produzcan productos similares o idénticos tal vez al nuestro, ¿no? Entonces siempre vamos a tener una competencia y esa competencia son los oferentes. Cuando nosotros estamos haciendo un estudio de mercado, tenemos que equilibrar esto, ¿no? Tenemos que determinar la demanda de un producto. Eso se lo puedes realizar mediante encuestas, por ejemplo, ¿no? O mediante datos de línea, por ejemplo, ¿no? Podemos utilizar consumos per cápita y todo. Y la oferta, como les decía, son todas las personas que ofrecen un producto similar al nuestro, ¿ya? En marketing también ha llevado esto, no solo se consideran productos similares, sino también están relacionados los productos complementarios y sustitutos, ¿ya? Por ejemplo, volviendo al tema de los juguetes, si yo quiero vender juegos de mesa, por ejemplo, tendría que ver, ¿no?, el interés de comprar de las personas un juego de mesa o productos incluso que reemplazarían a mi producto, ¿no? Por ejemplo, una bicicleta también, ¿no? Y entonces se analiza la oferta y la demanda y este es un factor importante, ¿ya? Para hacer los pronósticos, las estimaciones de demanda, ¿ya? Eso también en análisis e investigación de mercados han debido llevar, ¿no? Es simplemente una cesta, ¿no? Se determina la demanda, a ver, con un ejemplo sencillo les voy a explicar, ¿no? El consumo per cápita de pan de una persona es 3,9 panes al día. Podemos determinar la demanda multiplicando esto por la población, dependiendo a qué mercado nosotros queremos llegar. Si queremos llegar al Alto, por ejemplo, a la ciudad del Alto, esa información tenemos en el INE, ¿no ve? En el INE tenemos cuántas personas hay en el Alto. Ya con ese consumo per cápita ya tengo la demanda, luego tendría que estar la oferta, ¿no? Ver todas las empresas que producen pan, por ejemplo, pan horneado, ¿no? Y restar simplemente, ¿no? Restar y obtengo la demanda insatisfecha, ¿ya? ¿Se entiende eso? A ver, les explicaré así más o menos, ¿ya? A partir de una demanda se investiga cuáles son los oferentes, ¿ya? Los oferentes están aquí, dentro de una parte, ¿no? La oferta. Restando demanda menos oferta, tenemos esto que es la demanda insatisfecha, ¿no? Todo esto. Ahora nosotros nos ponemos una meta, ¿no? De esa demanda insatisfecha, nosotros tenemos que apuntar a algo, ¿ya? A un porcentaje pequeño, digamos. Yo digo, voy a acaparar esta parte de la demanda, ¿ya? De la demanda insatisfecha estoy escogiendo un pedazo y esto se llama demanda objetivo, ¿ya? Objetivo. Pero eso va a depender mucho de nuestro pronóstico de ventas, ¿no? Si realmente se puede vender o no, ¿ya? Estamos hablando de hacer pronósticos ya para producir y vender, ¿ya? Entonces, ese es otro factor que hay que considerar. Luego tenemos el entorno económico, ¿ya? El entorno económico, ¿no?, influye, son los factores influyentes en nuestro actuar como empresa, y esto puede influir positiva o negativamente, como dicen, ¿no?, en los apuntes, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la tasa de crecimiento, la inflación y todo eso son factores, ¿no?, a nivel macroeconómico que influyen en nuestros pronósticos. ¿Ya se entiende, no? Esto del entorno económico. Ya, datos históricos de los productos, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hablamos, a ver, voy a habilitar voy a dejar de compartir para que vean en toda la pantalla mi pizarra, ¿ya? Aquí está mi pizarra. Les voy a explicar aquí en mi pizarra. ¿Ya? Y cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de datos históricos,
Lo que nosotros en realidad consideramos, imagínense si hago una gráfica cartesiana del tiempo con respecto a las ventas, por ejemplo, ¿ya? O cantidad de ventas, que vamos a mejor para que se entienda, la cantidad que vendemos. Nosotros al pronosticar siempre vamos a trabajar con información histórica. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, puedo tener información de varios meses, años, pero lo importante es que los intervalos de tiempo sean constantes, ¿ya? Si yo hablo de años, aquí tiene que haber un año, aquí un año, un año, un año. Si hablo de meses, aquí un mes, un mes, un mes, un mes. Ya, eso se conoce como intervalos de tiempo constantes, ¿ya? Entonces, si estoy pronosticando, por ejemplo, de manera mensual, puedo tener información, por ejemplo, de abril, de mayo, de junio, de julio, de agosto, por ejemplo, si estoy haciendo mensual, y puedo pronosticar lo que va a pasar en este mes, ¿no? Por ejemplo, en septiembre. A ver qué pasará, ¿no? Entonces, lo que se hace normalmente es recolectar la información histórica para hacer un pronóstico, ¿ya? Por ejemplo, en abril puedo tener un resultado, ¿no? Que en abril he vendido una cierta cantidad, digamos. Una cierta cantidad de abril, ¿ya? En mayo he vendido otra cantidad, en junio he vendido otra cantidad, en julio he vendido otra cantidad, en agosto he vendido otra cantidad. Y con esto yo puedo construir un modelo matemático, ¿ya? En este capítulo vamos a ver varios modelos matemáticos, ¿ya? Eso depende de cómo es, por ejemplo, el comportamiento de los datos, ¿ya? Si sigue algún patrón tal vez o no. En este caso, por ejemplo, en el ejemplo que he hecho aquí, lo que se ajustaría tal vez sería una regresión cúbica, ¿no? Algo así, ¿ya? Cuando vean, por ejemplo, una parte en la función cóncava y otra cóncava y convexa, ¿no? Tenemos algo como esto. Estamos hablando de la regresión cúbica, ¿no? La regresión cúbica es decir, y igual a sub 0 por x más a sub 1 por x al cuadrado más a sub 2 por x al cubo. Ese modelo es el modelo cúbico, ¿ya? Si nuestra tendencia de datos no fuera así, por ejemplo, voy a dibujarlo aquí tal vez, fuera más o menos como una recta, más o menos así los puntos, ya nosotros vamos a ajustar una función, vamos a encontrar el modelo matemático que se ajuste a ese comportamiento. ¿Ya? Ven aquí, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, es la regresión lineal, donde forma es y igual a por x más b. La ecuación de la recta en su forma pendiente ordenada. ¿Ya? Entonces, en este capítulo vamos a ver esto, ya básicamente. Vamos a ver cómo vamos a predecir, ¿ya? Porque imagínense aquí, miren, tenemos más o menos un modelo matemático que donde no conocemos los parámetros a sub 0, a sub 1 y a sub 2. No conocemos esos parámetros, pero hay técnicas que vamos a aprender en este capítulo para encontrar estos valores, ¿ya? Lo vamos a hacer en Pizarra y también lo vamos a hacer en Excel, ¿ya? En este capítulo vamos a encontrar el A sub 0, el A sub 1 y el A sub 2, esos parámetros, y esto se va a convertir en un modelo matemático. Una vez teniendo el modelo matemático, imagínense que asignamos variables a los meses, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Estos valores son t, ¿no? Aquí en este modelo serían x, ¿no? Lo único que vamos a hacer es meter el valor que corresponde aquí, por ejemplo, el 6, lo metemos al modelo matemático y vamos a encontrar, vamos a llegar a la función y vamos a encontrar una cantidad. Esa cantidad es lo que nos interesa encontrar, ¿ya? Esto es lo que estamos pronosticando. Es algo a futuro, ¿ya? Imagínense que estamos en estas fechas y lo único que tenemos es la información hasta agosto. No tenemos en septiembre, ¿no? Pero vamos a meter un valor a nuestro modelo matemático y vamos a encontrar un pronóstico. Espero que se esté entendiendo. Esto que he dibujado aquí se llama regresión lineal, ¿ya? O ecuación lineal, modelo lineal. ¿Ya? Hay otros modelos que vamos a utilizar en este capítulo, por ejemplo, cuando tengamos algo así. Los puntos marquen algo como esto, ¿ya? Entonces, en este caso podría ajustarse bien
una curva más o menos así como una parábola, ¿ya? Imagínense los puntos van por aquí, ¿ya? No siempre los puntos van a ser parte del modelo, ¿ya? Del modelo matemático. Van a estar un poco alejados, ¿ya? Y para ver qué tan alejados están, vamos a recordar los coeficientes de correlación, dispersión y todo eso, lo que han llevado ustedes en estadística. Vamos a recordar un poco de estadística. Este es un modelo, por ejemplo, y igual a sub 0x más a sub 1x al cuadrado, ¿ya? Tiene también una constante, ya por si acaso, igual que esto, tiene un término que no podemos poner así, no por ya, para que se entienda. Ya tenemos, todos los modelos tienen una constante, eso hemos estado viendo. A sub 0 más A sub 1x más A sub 2x2 más A sub 3x4. Ya en este modelo sería así. Estamos viendo la constante. En el modelo cuadrático sería A sub 0 más A sub 1x más A sub 2x al cuadrado. Este es un modelo cuadrático que representa una parábola. ¿Ya? Ahora, cuando nosotros veamos el comportamiento como esto, voy a dibujarlo aquí. Miren, es parecido a la parábola, pero tiene un crecimiento más grande, ¿ya? Si derivamos esta función, la derivada va a ser grande, ¿no? Porque un cambio pequeño en x representa un cambio grande. A esto se llama función exponencial, ¿no? Vamos a utilizar la exponencial. Vamos a utilizar también otro que es como esto. Miren, ya cuando es así, más o menos. Cada vez crece menos, miren, cada vez va creciendo menos, más o menos como el crecimiento de una persona. Ya, esto se llama función logarítmica. Pero para todos estos modelos que les estoy mostrando, siempre vamos a utilizar información histórica, ¿ya? Información del pasado, ya, lo que ha pasado en la historia, por eso se llama información histórica. Vamos a utilizar la información del pasado para poder pronosticar. Ya, la mayoría de esto les voy a explicar con el método de los mínimos cuadrados y nos va a servir no solo para determinar, por ejemplo, aquí, un pronóstico para el mes de septiembre, porque el modelo matemático que vamos a construir sirve para más, ¿no? Sirve. Todo esto representa el modelo matemático. Entonces vamos a poder determinar, por ejemplo, agosto, septiembre para octubre. No, simplemente cuando ya tengamos el modelo, en vez de poner 6, vamos a poner 7, en esta variable 7, 7, 7 en las X, y vamos a tener el pronóstico, usando la función, para el mes de octubre. Y así vamos a ir obteniendo todos los pronósticos ya necesarios, y para esto vamos a recordar un poco matemáticas y estadística. ¿Se entiende? ¿Han entendido mi explicación en la pizarra? Sí, sí. Sí, no, está claro, ¿no? ¿Está clarito? Voy a sacar foto, Sí, ya, a mi pizarra le voy a sacar foto y lo voy a subir, ya, al grupo de WhatsApp. Tal vez no se ve muy clarito, ¿no? Me he instalado una cámara en mi techo. Ya. Entonces vamos a continuar, ¿ya? O sea, continuaremos con los apuntes. Estoy compartiendo mi pantalla y hablamos de esto, ¿no? De los datos históricos. Los datos históricos los he explicado gráficamente aquí. Y la estacionalidad, ¿ya? Veremos la estacionalidad es el estudio de las ventas en periodos de tiempo de 30 días. Pero hay estudios que requieren periodos más cortos como semana, incluso días, ¿ya? La concentración también es algo importante, ¿ya? Esto más que todo es parte del estudio de mercado, ¿ya? Se deben recordar estas definiciones de concentración y todo. Cuando ustedes hacían la segmentación del mercado y hacían el marketing, ¿no? A qué tipo de personas está llegando nuestro producto, ¿no? En función a sus edades, todo eso, ¿no? Entonces estamos pasando a la segunda parte y vamos a ver ahora los métodos de proyección. Ya, existen varios métodos de proyección, nosotros vamos a utilizar el método de mínimos cuadrados principalmente, pero hay métodos más sencillos, ¿ya? Como esto que es el método de incrementos absolutos. ¿Ya? Entonces, son 3 métodos cortos que nos permiten pronosticar a futuro, pero ya no como hace rato, ya no como el método de mínimos cuadrados, ya no podemos meter más valores como aquí, septiembre, octubre, noviembre, así. Ya podemos meter
el valor inmediato, ¿ya? Si tenemos información hasta agosto, por ejemplo, estos métodos que vamos a ver primero, los más sencillos, nos van a permitir pronosticar la información del siguiente mes nomás, ¿ya? Entonces, con esa aclaración, veremos cómo son estos métodos y haremos unos ejercicios, ¿ya? El método de incrementos absolutos básicamente se refiere a calcular un incremento, ¿ya? Sacar un promedio y ese promedio aumentarlo al último dato. Como ven en mis fórmulas, aquí en mi pantalla, ven aquí, ¿no? Vamos a utilizar tres fórmulas, ¿ya? Un incremento absoluto, ¿ya? Se llama esto absoluto, ¿no? Porque son como trabajar con distancias y las distancias no pueden ser negativas, ¿no? Entonces vamos a calcular aquí los incrementos, distancias. De ese incremento vamos a sacar su promedio. Ya se acuerdan, la estadística es la suma de todo dividido entre n, ¿ya? Pero en este caso es n menos 1, porque si estamos hablando de incrementos, si estamos utilizando dos datos, siempre vamos a tener uno menos como incremento. En el ejercicio van a entender por qué, ¿ya está? Y por último aplicamos esta fórmula que ven aquí, ¿ya? Es simplemente al último dato, no, diría, el dato que queremos pronosticar se obtiene simplemente sumando el último dato, sumando el incremento absoluto promedio al último dato, ¿ya? Entonces aplicaremos eso con el ejercicio, ¿ya? Aquí he preparado un ejercicio para explicarles, ¿ya? Y dice, una empresa productora de sillas desea pronosticar todo eso, ¿ya? Yo sacaré fotos de mi pizarra antes de borrarlo y vamos a hacer ese ejercicio, ¿ya? Están leyendo el enunciado para que estén entendiendo, ¿ya? Cómo vamos a trabajar. Voy a sacar foto un ratito, ¿ya? Ya un minuto. A ver, es que en el video no está tan, no tiene mucha resolución, ¿no? Mira, ahorita voy a sacar. ¿Hasta aquí tienen dudas? ¿Se está entendiendo? ¿Se entiende todo? Sí, ¿Sí? dicen. Sí, sí. Sí, sí, Lick. Ya, continuaremos, ¿ya? Ya sacó foto. Ahora vos veréis. Ya. Vamos a sacar datos, ¿ya? En este momento están viendo. Van a configurar la pantalla del hablante, ¿ya? Lo pueden agrandar un poco también. Esto, ¿no? Donde está mi pizarra y arribita, hay un cuadradito, ¿no? Hay una rayita, un cuadradito, dos cuadraditos y 9 puntitos. En la segunda opción toquen, ¿ya? Para que se vea más grande. Luego en una parte lo van agrandando. Ya lo agrandan un poco para que se vea. Esto mientras sacamos datos simplemente, ¿ya? Ya, dice que tenemos información histórica. Miren, una empresa productora de sillas desea estimar la venta para el mes de septiembre, ¿ya? Queremos estimar las ventas para el mes de septiembre y tenemos aquí información desde abril. Miren, tenemos aquí donde está el circulito, abril. Ya se vendieron 196 sillas. En mayo esta cantidad. Eso es lo que nos interesa, ¿ya? Entonces voy a construir una tablita en mi pizarra, ¿ya? Donde voy a poner el mes. Tenemos desde abril, mayo, junio, julio y agosto. Ya toda esa información tenemos y voy a anotar los datos, ¿no? En abril dice que se vendieron 196 sillas. Aquí estamos hablando de la cantidad. ¿Ya? En mayo se vendieron 242 sillas, en junio 318, en julio 375 y en agosto 460. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer este tipo de ejercicios. Esto es todo lo que necesitamos saber para pronosticar con el método, ¿ya? Estoy mostrándoles ahora las formulitas que están aquí, ¿ya? Aquí están las fórmulas, las voy a anotar para que se entienda. Mucho quizás, ¿ya? Si se corta la reunión, vuelven a entrar al mismo enlace, por favor. Es una reunión recurrente, ¿no ve? Como saben. Entonces entran al mismo enlace, ¿ya?
Para que se vea todo el tiempo, lo voy a anotar aquí las fórmulas. ¿Ya? Lo primero que se hace es calcular el incremento absoluto, que es igual a y sub i menos y sub i menos 1. Luego se calcula el incremento absoluto promedio, que es la sumatoria de los incrementos absolutos dividido entre n menos 1. Y por último se pronostica. yn más 1 es igual a yn más el incremento absoluto promedio. Esas formulitas son lo que necesitamos. Ya me he sacado las fórmulas, ya me he sacado los datos. Ahora pueden ver en toda la pantalla mi pizarra. ¿Ya? Entonces haremos, miren, vamos a hacerlo así. Miren, dice que necesitamos calcular y sub i menos y sub i menos 1. Las y, por si acaso, son estas columnas, esta columna. Estas son las y. ¿Ya? Entonces, si dice y sub i menos 1, nos están diciendo que restemos. ¿Miren? Al restar esta cantidad menos esta otra, tenemos un incremento. Entonces, lo que tendrían que hacer en calculadora sería 242. Ok, déjame funcionar. 242 menos 196. Miren que tengo un primer incremento que es 46. ¿Ya? Luego voy a seguir utilizando esta fórmula. Vean, después de tener este incremento absoluto, voy a obtener este 8. Y sub i menos y lo anterior. Y sub i menos el anterior. Igual, ¿no? Resto. Simplemente. Lo que ahora voy a hacer es 318 menos 242. 76, Selic. Muy bien, gracias Luis Arpa. Luis Arpa, ¿verdad? Sí, 76. Selic. Ya se conoce tu voz, DJ. Le dicen, a esos datos se les resta 1 según la fórmula. No, la fórmula y sub i, esta fórmula y sub i menos 1, nos dice el i anterior. ¿Ya? Si yo aquí, para que se entienda mejor, pongo i, los valores iésimos, estamos hablando de los iésimos, ¿ya? Este es este es, por ejemplo, puedo llamarle, digamos, este es el valor 0, 1, 2, 3, 4. ¿Ya? Cuando me dice y sub i, me está hablando, por ejemplo, del y1. ¿Ya? I menos 1 sería el 1 menos 1, 0. O sea, simplemente, como cuando está como subíndice, me está diciendo el orden. ¿Ya? O sea, esta fórmula, ¿no?, en palabras dice, agarra un valor cualquiera y restablo el anterior. Eso me está diciendo. ¿Ya? ¿Se entiende ahora sí? Sí, le dicen, gracias. Esta fórmula me dice, agarra un valor y restablo el anterior. Eso estamos haciendo. Ya, miren, ahora voy a restar este. Voy a agarrar este valor y voy a restar el anterior. Entonces, 325 menos. 57, licenciado. Bien, gracias. 57. Y el otro es 85. 85. Bien, miren, hasta el momento ya he obtenido, gracias Luis, he obtenido el incremento absoluto 1, el incremento absoluto 2, el incremento absoluto 3, el incremento absoluto 4. Tengo 4 incrementos absolutos. Ya, tenemos 3 minutos. Este ejercicio acabaremos, luego vamos a volver a entrar a la misma enlace, ¿ya? Ahora, ¿qué dice la segunda fórmula? Miren, dice, sumas todos tus incrementos absolutos. Entonces, sumaré. Voy a hacer una suma aquí. ¿Y cuánto sale? Tendríamos que hacer 46 más 76 más 57 más 87. 264. 264, Lic. 264. 64, exacto. Bien, gracias. Entonces, mire, ya tenemos para reemplazar. El incremento absoluto promedio dice que la fórmula es igual a la suma de los incrementos absolutos, 264 dividido entre n menos 1. N es la cantidad de datos, como han aprendido en la estadística. Contaremos 1, 2, 3, 4, 5 datos. Entonces, 5 menos 1. ¿Por qué es menos 1? Porque con 5 datos obtenemos 4 incrementos. ¿Bien? Con 5 datos obtenemos solo 4 incrementos. Por eso es n menos 1, ¿ya? Si fueran 10 datos, obtenemos 9 incrementos. Entonces, el incremento absoluto promedio es igual a la división de 264 entre 4. 52,8. Incremento absoluto promedio es igual a, ¿está bien? 264, ¿verdad? No sabe 66 o de 266. 66, Lic. ¿Sí no ve? 66.
Y ahora, ¿qué dice el método? Utilizamos la última fórmula. Dice, este incremento absoluto promedio, sumado al último dato, dice. ¿Bien? Entonces aquí en la pizarrita, si quieren, lo hacemos. Tenemos un minuto, luego continuamos. Vuelven a entrar al mismo enlace, ¿ya? N era 5, ¿no ve? Entonces, N más 1 sería el dato 6. El dato 6 es igual al dato N, que sería Y5, más el incremento que hemos hallado, 66. El dato 5 es 460. Entonces, Y6 sería 460 más 66. Y6 sería 526 siglas. Y así hemos pronosticado, ¿ya? Se va a cortar la reunión y volvemos a entrar al mismo enlace, ¿ya? Finalizaré la reunión para Ok. entrar al mismo, ¿ya?